último momento, Santi. Efectivamente, y hay que decir, de terror esto que sucedió en zona de Calle Última. Fíjense ustedes, vehículo de la línea 49, y fijen la mirada en la persona que va a subir y la manera en que va a subir esta persona a este vehículo. Mientras maniobraba, tratando de salirse del lugar, al ver lo que estaba sucediendo, un móvil de prensa que también estaba en ese punto. Pero vean, este hombre armado en la calle sube a este vehículo en el que iban cerca de 30 pasajeros. Algunos lograron bajar. Qué terrible lo del niño que tuvo que bajar de ese lugar después del susto al no ver a su familia. De nuevo sube al vehículo y desde este momento empieza una persecución de los pasajeros que fueron asaltados en otros ómnibus que estaban en el lugar. Piden a los choferes que por favor los lleven a perseguir a los asaltantes, que huyeron primeramente en otro ómnibus y luego tomaron de rehén a un taxista para que los lleve de ese lugar, tratando evidentemente de zafar de esa persecución a tiros que se estaba dando. La historia es de película. Ricardo está en la comisaría en este momento y tiene detalles porque hay información de último momento sobre este tema. Ricardo, ¿qué está pasando? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. Realmente de terror y de película esto que sucedió ahí en la zona del mercado de Abasto. Hay que decir que primeramente abordaron el colectivo de la línea Cacupeña. En ese lugar o en ese colectivo se encontraban alrededor de 25 personas. Subieron por la parte de atrás, según las víctimas. Allí directamente uno de ellos, que estaba armado, se va y le amenaza al chofer para que no detenga la marcha, mientras sus otros cómplices comenzaban a asaltar a los que se encontraban a bordo de ese colectivo, despojándole de sus teléfonos celulares, de sus billeteras y otras pertenencias. En todo momento le amenazaban al chofer con el arma de fuego de que no detenga la marcha, que cruce incluso el semáforo en rojo para que no sean detenidos. Posteriormente ellos descienden de ese colectivo y van abordando otros colectivos. Se separan en un momento dado porque eran tres, 2 hombres y una mujer. Se separan en un momento dado y esas imágenes, Santiago, que estábamos viendo recientemente, es uno de ellos que se separa del grupo. Que aparentemente se encontraba una patrullera cerca de la zona donde se quedó el primer colectivo. Lo abordan a este agente policial y le retiran su arma de fuego. Algo que todavía no queda muy en claro, que todavía no podemos explicar porque no tenemos todavía el relato justamente de ese agente policial que fue víctima también. Y con esa arma de fuego en mano comienza a disparar a los colectivos que se encontraban en la zona para que detengan la marcha y pueda abordar para escapar. Van subiendo varios colectivos, 5 en total nos cuentan, hasta que llegan a la avenida República Argentina. Allí en la parada 52 le abordan a un taxista, lo amenazan, lo toman de rehén prácticamente y vienen hasta la zona del centro. En una balacera prácticamente contra estos delincuentes lo logran detener acá en la zona de la Chacarita. Descienden del taxi, van corriendo hacia la zona del Bajo, del barrio Ricardo Brugada, sobre la calle Comuneros, ingresan hasta una vivienda, comienza también ahí un intercambio de disparos, suben hasta la zona del techo, los policías ya tenían rodeada la vivienda y en ese momento logran disparar, balear a uno de los delincuentes y allí recién ellos se dan por detenidos. Una persecución realmente de película lo que ocurrió esta tarde, Santiago. Estamos viendo en pantalla dividida el relato impecable de lo sucedido, Ricardo, y estamos viendo en este momento en pantalla dividida el momento en el que 2 personas van en una patrullera, una de estas personas detenidas, herida, pero relatabas entonces todo lo que tuvieron que recorrer en esa persecución a tiros, desde la zona del Abasto hasta la zona del barrio Ricardo Brugada. Así mismo, Santiago, fue una persecución realmente de película y dicen que los delincuentes, mientras iban abordando estos colectivos, comenzaban a disparar contra las patrullas, contra las patrulleras que le iban siguiendo el paso. Porque hay que decir, varias comisarías estuvieron involucradas, alrededor de 4. Por cada zona que pasaban iban siendo alertadas y comenzaba la persecución hasta que finalmente terminó en la zona del barrio La Chacarita. Ricardo, en este momento
¿Qué se sabe de las víctimas y de los victimarios? ¿Qué está pasando en la comisaría en este momento para ir a lo último y después de nuevo meternos al episodio en sí que se dio? Porque el relato que estabas haciendo, yo no dejo de mirar a ese niño que bajaba del bus desesperado y que después vuelve a subir en un momento, ya cuando el bus estaba en movimiento. Pero contanos, por favor, qué es lo último sobre este tema, porque entiendo que estás en la comisaría. Asimismo, Santiago, en este lugar llegaron varias víctimas ya para realizar sus declaraciones. Vamos a conversar, si tenemos tiempo, rápidamente con una de ellas, a ver que nos pueda contar justamente ese relato. A ver, vos estabas en ese colectivo de la línea Cacupeña, a ver qué fue lo que sucedió. Exactamente, yo estaba en el colectivo, estaba sentada enfrente mismo, atrás del chofer, sola. Yo tenía mi bolsón en mi regazo, llevaba un reproductor de música, mi celular y mi billetera. Los delincuentes se suben por la parte de atrás. Porque yo no los vi que se hayan subido por la parte de enfrente, entonces se subieron por la parte de atrás. Llegaron muy amenazantes, ellos le golpeaban a los pasajeros con la culata de su pistola, solo uno tenía la pistola. Ese uno se va y le amenaza al chofer que cierre las puertas y que no pare, que si alguien le haga la para, que no pare, que si hay semáforo en rojo, que tampoco pare, que maneje tranquilo y que no pasaba nada. Los otros dos delincuentes empiezan a pasar pasajero por pasajero para sacarle sus cosas, sus pertenencias. Y si no le querías dar, ellos te sacaban el bolsón entero. O sea, todo lo que tenías te estiraban. A mí, personalmente, el delincuente que tenía la pistola me apuntaba y me estiraba el bolsón. Me pedía que le dé mi celular. No quería otra cosa, solo quería mi celular. ¿En qué zona bajaron ellos específicamente? Bajaron específicamente Defensores del Chaco, la otra calle no sé cómo se llama. ¿Pero pasando el mercado de abajo? No, un poquito antes, poco antes. Ya, ahí cuando descienden ellos empiezan a disparar otra vez el arma. Después cuando se bajaron empezaron a correr. Entonces los pasajeros ven que hay una patrullera cerca, se van y los pasajeros le avisan a la patrullera. Algunos otros pasajeros corrieron para perseguir a los delincuentes. 2 pasajeros le agarraron a la chica. Y después llegó la patrullera y se escuchó 2 disparos, se escucharon. Entonces yo me fui para recuperar mis cosas. Y se le había disparado a un policía y no pude recuperar una de mis cosas. Gracias. Dale, gracias. Bueno, nada más para aclarar esto, no hay ningún policía herido de bala, al menos hay policías que terminaron heridos, pero fue por una cuestión del procedimiento nada más, Santiago. Bueno, terrible entonces el relato que estaba haciendo una de las víctimas que estuvo ahí enfrente mismo, detrás del chofer cuando ocurrió el asalto. Hay más víctimas en el lugar porque es muy importante el relato y es importante mantenerlas también así, en esa posición en la que las estaban tomando para cuidar y resguardar su identidad. Pero hay más víctimas que puedan relatarnos parte de lo que sucedió para tener esa información de primera mano, señor. Están todavía acá algunos, Santiago, vamos a acercarnos a algunos de ellos, a ver si nos pueden contar. Estamos observando, bueno, se van retirando un poquito del lugar, Santiago, pero vamos a tratar a ver si es que llegan nuevamente para conversar con ellos. Están dispersos ya por este lugar, en la comisaría, a los alrededores, pero ya llegaron hasta acá, al menos la gran parte de las personas que fueron asaltados dentro de ese bus. Tenemos algunas entrevistas con otras personas que antes te habían dado su testimonio de lo que sucedió. Escuchemos, por favor, parte de estos relatos. El primer colectivo donde hicieron el primer asalto, o sea, el único asalto. Más o menos hacia la ensambladora de Chacomer fue donde nos asaltaron a todos los pasajeros. Éramos entre 25 a 30 más o menos. Y el asaltante, uno de los asaltantes le decía al chofer en todo momento que tranquilo nomás, que siga el normal y que no alce ningún pasajero, porque había personas que estaban tratando de atajar el colectivo para subirse. Y antes de llegar a Casa Grutter, se queda el semáforo en rojo, entonces pasa el semáforo rojo de Casa Grutter y le dice al chofer que cuando ellos se bajan que el colectivo siga, que si no sigue que iba a disparar. Y en un momento dado se bajaron todos y el que tenía el arma de fuego no se bajó del colectivo. Y todos los pasajeros dijeron que se quedara el colectivo 10 metros después de que se bajaron los asaltantes, porque había una patrullera cruzando la calle. Y ahí fue donde le empezó a disparar el asaltante al colectivo. Ricardo, todo esto en una especie de persecución que se estaba dando en ese mismo instante, donde el riesgo era también para quienes estaban en medio de esa balacera y nada tenían que ver quizá con ese conflicto, ¿no?
Exactamente, Santiago, porque ahí vemos justamente en las imágenes cómo prácticamente con todo coraje este delincuente agarraba su arma de fuego y empezaba a disparar en contra de los colectivos. Ni siquiera eran disparos al aire, sino en contra de los colectivos para que estos colectivos se detengan. Incluso, como relataba anteriormente, cuando abordaban algunos de los colectivos y eran seguidos por las patrulleras, comenzaban a disparar también, así arriesgando la vida de todos los transeúntes, inclusive conductores de vehículos que se encontraban en el trayecto. Exacto. Ricardo, en la comisaría, yo entiendo que hay en esa zona una serie de denuncias que ya se habían hecho. Zona de Eusebio Ayala, de un conocido shopping que está en el kilómetro 5, de pasajeros que reportan que llegando a Cuatro Mojones también tuvieron episodios similares de asaltos. Los hemos visto en su momento también en imágenes que compartimos aquí en el Telediario, y esto probablemente permita también dar con esa banda o ese grupo de personas que toma colectivos en el lugar y que en redes sociales estoy viendo muchísima gente que está recordando episodios similares. Asimismo, Santiago, digamos que esa zona se tomó como una cuestión ya habitual de asaltos a colectivos, esa zona de Eusebio Ayala, y siguiendo también lo que es la parte del mercado de abasto principalmente. Ya hemos reportado justamente varios hechos similares y probablemente también estas personas estarían dentro de esos videos que identifican a esas personas como actoras de varios de los asaltos que se registraron en esa zona de la ciudad. Insistiendo, ¿qué sabemos de los detenidos? ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican habitualmente? ¿De dónde son? ¿Ya tienen otros antecedentes? ¿Qué podemos decir respecto a ello? Son personas con varios antecedentes penales ya, Santiago. Son probablemente personas que viven acá en la zona de La Chacarita, lo que nos decía justamente el subcomisario Daniel Telles, porque por eso es que decidieron justamente llegar hasta este lugar para intentar refugiarse. En total son 3, 2 hombres y una mujer. Uno de ellos todavía no fue detenido. Hasta el momento solamente son 2 los detenidos, un hombre y una mujer. Uno de ellos recibió una herida en la zona de la espalda, fue llevado hasta el hospital, se verificó el estado de salud y nuevamente le trajeron hasta la comisaría quinta acá en la zona de La Chacarita. Entiendo que están en pleno procedimiento, hay un movimiento importante de policías en el lugar, según se puede observar, Ricardo. Es muy difícil quizás así tomarles algún tipo de declaración, escucharles también, pero hasta este momento entonces lo que decís es que ya son personas que tenían antecedentes y que evidentemente estaban libres, probablemente por alguna medida que se había tomado con estas, ¿no? Exactamente, Santiago. Vamos a intentar, Santiago, si tenemos tiempo, intentar dialogar con el comisario Daniel Telles. Comisario, quiero conversar un rato contigo para tener más datos de estas personas que fueron detenidas. Estamos hablando en total de 3 personas ya detenidas o solamente 2 hasta el momento, comisario. Y tenemos 3 personas aprendidas, ¿verdad? Incluyendo el taxista. 2 que son el señor Víctor Manuel Domínguez, el que fue herido, que ya vieron a la altura de la espalda. Y tenemos la aprehensión también de esta señorita, que es con quien realizaba estos hechos delictivos, la señora Leticia Cabrera Vega. Estamos hablando de personas con varios antecedentes penales ya, comisario. Sí, tanto la chica como el tipo también cuentan con varios antecedentes. El tema del taxista se está todavía en proceso. Estamos en comunicación con el agente fiscal, el ayudante está en comunicación con el mismo para ver la situación del mismo. La situación procesal de estas personas, ¿por qué estaban libres, comisario? Tienen medidas, prohibición de salida del país, varios antecedentes. Tenencia, por ejemplo, esta Leticia tiene tenencia de sustancia no autorizada, hurto seguido de violencia y otros hechos. Son pobladores de La Chacarita ellos, comisario. Según el conocimiento que tenemos o algunos hechos que tenemos, son pobladores acá de La Chacarita. Ahora con el tema del taxista, comisario, no nos queda claro eso. Él queda detenido, ¿por qué? Y él queda hasta que se demuestre lo contrario. Tenemos la manifestación de él, como también de las víctimas. No sabemos todavía qué tipo de participación tuvo o no del hecho.
sea, ¿lo tienen a él como un supuesto cómplice de esta banda? Y hasta el momento así lo estamos teniendo, como un supuesto cómplice. Pero un supuesto, no podemos descartar que sea parte de ello o no también. Claro, Hasta el momento no podemos dar ninguna afirmación. Vamos a dejar a cargo del agente fiscal que disponga de él. Claro, porque sus compañeros dicen que, bueno, él estaba trabajando en ese momento y que él fue amenazado, por eso es que no detuvo nunca la marcha. Y todo es posible, todo es posible. No se puede descartar ninguna hipótesis referente a la manifestación de sus compañeros de trabajo, como la que él también había manifestado. Por la manifestación desde un principio que él en todo momento fue amenazado. Vamos a ver qué dispone el fiscal, posterior se le va a dar la libertad y se le va a entregar nuevamente el vehículo. Gracias, comisario. No hay problema. Bueno, ahí Ricardo, tenemos las evidencias también para enseñar, Santiago. Sí, Sí, te escucho, a ver cuáles son las evidencias. Si podés ir relatando lo que ves ahí, por favor. ¿Qué cantidad de cosas? Una cantidad inmensa de cosas, Santiago, armas de fuego, las balas tenemos en este lugar. También varios celulares que todavía no fueron reclamados por las víctimas, que están esperando por ellas. Y bueno, las tarjetas de buses, cédula de identidad, billeteras, carteras, de todo un poco, Santiago, lo que se alzaron estos delincuentes a bordo de ese bus. Acá yo estoy recibiendo, no hace falta que nos deje un primer plano de eso, pero vos sí lo podés verificar porque veo que hay tarjetas de cobro de bancos también. Me escribe una persona de nombre Rocío Estela Llamosa al Twitter y me dice, en la línea de lo que estábamos diciendo, yo fui víctima de esta gente el sábado a las 14:30. Asaltaron un colectivo de la línea 49. Precisamente el vehículo que estamos viendo es de la línea 49. Y Rocío Estela los identifica como quienes asaltaron en su momento el colectivo en el que ella viajaba. Por esto le decíamos que en esa zona hay un montón de casos similares y de pasajeros que ya pasaron por la misma circunstancia. Y se puede ver que hay un número importante de cédulas de identidad, de documentos, de gente que fue víctima de estas personas que tenían la costumbre y ya el hábito de asaltar en ese lugar, Ricardo. Asimismo, Santiago, podemos ver un montón de cédulas de identidad, tarjetas de crédito, tarjetas de buses y otro montón de cosas, objetos de valor que fueron sustrayendo de las personas que se encontraban a bordo de ese colectivo. Y es una zona habitual, como nos decía también la televidente, sobre los casos de asaltos que se dan principalmente a bordo de los buses y aparentemente se trata siempre de la misma banda o por lo menos parte de ellos integrantes de este grupo delictivo que acostumbra a realizar asaltos a colectivos. Y es importante, Ricardo, que vos en esa tarea periodística logres recabar estos nombres de esas personas, si hay alguna posibilidad de contacto con las mismas para que busquemos a esta gente y pueda contarnos desde cuándo esto probablemente viene arrastrándose, porque de lo que tengo memoria, al menos en este mismo servicio informativo, ya hemos relatado un montón de episodios similares, así que probablemente dejemos eso como una tarea también. Excelente trabajo, Ricardo. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Ricardo, en este relato en vivo desde ese lugar con esto último.